Bienvenidos a Líderes de Opinión, un programa que analiza los problemas sociales llevados hasta las últimas consecuencias. Líderes de Opinión, de Grupo FM Multimedios. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa Líderes de Opinión. Soy su servidor Francisco Ávila Camberos, a sus órdenes, conduciendo esta mañana el programa y comentándoles que tenemos un invitado de lujo con el que vamos a platicar sobre temas muy interesantes, sobre temas diversos. Me refiero concretamente al doctor Salomón Chertorivsky Woldenberg. Él es empresario, está dedicado a la docencia actualmente también, pero ha sido servidor público durante algunas administraciones federales y tengo entendido estatales también por lo que leí en internet acerca de ti. Va a ser una plática muy breve porque él tiene que salir al aeropuerto, pero en primer lugar quisiera yo dar la bienvenida. Un gusto que hayas aceptado, Salomón. No, hombre, es un gusto, Francisco, estar contigo, por favor. Gracias. Un gustazo, además, con un exalcalde Muchas reconocido. Gracias. Muchas gracias. Sí. Salomón, antes de que nos platiques un poco de tu vida, dónde estudiaste, dónde naciste, etcétera, yo quisiera poner a nuestro auditorio en antecedentes acerca de ti. Él fue secretario de Salud en la administración del presidente Felipe Calderón. Él también trabajó con el, tengo entendido, licenciado Cárdenas Batel. En efecto, con el gobernador, Lázaro Cárdenas en Michoacán. Lázaro Cárdenas Batel en Michoacán. Sí. Y él es uno de los creadores del Seguro Popular, por lo tanto sabe mucho acerca de salud, no obstante ser economista. Sí, por supuesto. Bueno, las finanzas públicas tienen que ver también con la salud económica de un país. La salud en un país se administra. Se administra. Se tiene que administrar, se tienen que tomar decisiones. Además, hoy más que nunca la salud tiene que moverse de lo curativo a lo preventivo. Claro. Y en ese sentido, la salud en el mundo, no solo en México, cada día tiene que hacerse más en la calle, en la comunidad, en el lugar de trabajo, en el hogar y menos en la clínica y menos en el consultorio. Los que además es carísimo, ¿no? Por supuesto, y pues, estamos envejeciendo y además de estar envejeciendo el tipo de enfermedades que hoy nos aquejan, mucho de ello se puede prevenir, mucho se puede detectar oportunamente y esa es la única forma de que un sistema de salud en la actualidad aguante. Porque además, por supuesto, pues son años de vida saludable los que se pierden. De calidad de vida. Y la calidad está ahí. Entonces, sí, el secreto en los sistemas de salud hoy en el mundo está en moverlos lo más rápido posible a prevenir. Y para eso se necesita muchísima administración. Claro. Son otras cosas, Tiene que ver también con la salud de las finanzas públicas. Son las finanzas públicas sanas, pues pueden dar recursos suficientes o aportar recursos suficientes para cubrir salud, para cubrir prevención, para cubrir muchas cosas que el ser humano requiere. Por supuesto, en salud se necesita más. Es decir, hay una falacia en esto de que con menos se puede hacer más. En salud no es cierto eso. Con menos se hace menos. En nada. Pero ese es un rollo, por llamarlo de alguna forma, que algunos políticos nos recetan y a fuerza de repetirlo ya lo acabamos creyendo. Hay una creencia en ello, pero no. México invierte poco aún en salud para las necesidades del país. Se incrementó mucho en la administración del presidente Calderón, sobre todo con el Seguro Popular. Con el Seguro Popular fue casi un punto adicional del Producto Interno Bruto del Estado invertido en salud. La administración pasada empezó a reducirse y ya 2019 sí hay un recorte profundo. El Seguro Popular. Mira, Francisco, ahí hay un anuncio. Pero en la práctica, pues el Seguro Popular sigue operando como operaba, con algunas más limitaciones, entiendo, pero sigue operando. Aún no hay una transformación. Eso es triste porque pues realmente un pueblo que no tiene salud es un pueblo que no puede rendir en el trabajo, que no puede rendir en el estudio. Y que obviamente a pesar de que se pueda invertir mucho en educación, cuando va por ejemplo un alumno que no ha desayunado, pues aunque tenga muy buen maestro, poco podrá ser el maestro, porque ante un niño desnutrido,
simplemente las posibilidades de sacarlo del medio en que vive, de la pobreza, se complican más. Y lo dices correctamente, y todavía es más dramático cuando vemos los periodos o las etapas en donde las intervenciones tempranas tienen impacto. Por ejemplo, los días más relevantes para determinar el futuro de la salud de una persona son los primeros 1000 días, desde el embarazo hasta los 2 años de vida de un ser humano. Lo que suceda en esos primeros 1000 días marca la ruta. Desde el cuidado que se tenga durante el embarazo con la madre, la nutrición de la propia madre, por supuesto hemos escuchado mucho del ácido fólico, el hierro, en fin, el parto en buenas condiciones, y a partir de ahí, por ejemplo, una cosa que pues no cuesta mucho y que es impactante en el futuro de las niñas y los niños es la lactancia materna exclusiva. Un niño que lacta 6 meses de manera exclusiva, es decir, no tecitos, no combinarlo con agüita, ninguna fórmula, 6 meses exclusivo lactancia materna, lo que genera en términos de defensas, en las probabilidades de no desarrollar algunos tipos de cáncer, en no desarrollar obesidad, además de lo que significa para la madre, reduce el riesgo de cáncer de mama en una madre, y lo que genera en el apego, en la relación entre un niño, hay un aspecto el cariño, es fundamental. O por ejemplo, jugar con los niños, Francisco, desde los primeros días, acariciarlos, exponerlos a texturas, no tienen que ser caros gimnasios, sino un papel corrugado, un durazno, exponerlos, cantarles, hacerles masajito, eso que algunos le llaman estimulación temprana, en fin, pero es jugar. Yo diría es hacerle caso a tu niño, si te sonríe, contestarle con una sonrisa. Esas cosas en los primeros meses de vida es lo que desarrolla las conexiones neurológicas, que si no se hacen en esos primeros días de vida, ya no regresan. Claro. Entonces no es ni siquiera llegar a la primaria desnutrido, es llegar sin haber desarrollado al máximo el potencial de los cerebritos. Así que cosas tan simples como es jugar con los niños desde que nacen es fundamental en el desarrollo de las personas. Pero son estas cosas que además no cuestan mucho. Fíjate que es un poquito, vamos a llamarle extraño, escuchar conceptos tan claros en labios de alguien que no es doctor, que es economista. Pero bueno, no cabe duda que la economía, yo soy ingeniero civil, pero te aseguro que si hubiera habido economía, la carrera de economía la hubiera yo a lo mejor estudiado, porque abarca muchas disciplinas, muchos conocimientos. Yo creo que es una de las carreras más completas que existen. Y además a mí me fascina. Pero bueno, aquí lo curioso es que tú, siendo economista, pues hablas de salud, sí, y hablas con conocimiento. Yo creo que cuando te invitó el presidente Calderón a formar parte de su equipo, vio en ti cualidades que pues le iban a poder ayudar a él, o a su equipo, a su administración, a hacer un papel decoroso, o más que decoroso, porque hubo un gran esfuerzo en materia de salud pública, sí, en esa administración, que pues te invitó a trabajar. Pero antes de seguir, platícanos un poco, pues estás muy joven. Bueno, no tanto ya. Un poco mayor que mi hijo, el mayor. Naciste en 1977. 74. 74. Sí. Bueno, mi hijo es del 77, sí, entonces sí, se llevan 3 años. Pero bueno, aquí en este caso lo interesante es que nos platiques de dónde eres, qué estudiaste. Tengo entendido que estudiaste en Harvard. También estudiaste aquí en el ITAM, que es sí, una institución educativa muy prestigiada. Sí, cómo Quisiera no, que sobre eso nos platicaras y cómo fue tu vocación hacia la economía. Pero nos indican que tenemos que ir a una pausa, y después de la pausa, claro que sí, muchas gracias, y volvemos con el doctor Salomón Chertorivsky. Continuamos en su programa Líderes de Opinión. Estamos platicando con el doctor Salomón Chertorivsky, quien es empresario, ha sido funcionario público, pero además está también enfocado a la docencia. Y
nos visitó en Veracruz porque hubo una conferencia que impartió muy interesante en el Centro Empresarial, a la cual asistí, y de ahí salió la invitación para que nos acompañara. Platícanos entonces, ¿de dónde eres? ¿Por qué estudias economía? ¿Cuál ha sido más o menos el desarrollo profesional tuyo? Mira, empiezo y me voy bastante atrás. Mis bisabuelos llegan de Ucrania y de Polonia. Por Veracruz. Pues, por eso esos apellidos tan raros, Sí. y llegan por el mismísimo Puerto de Veracruz. ¿Y por qué me voy hasta allá? Digo, esto es en 1920, estoy hablando que escapan de la Primera Guerra Mundial, de la Revolución Rusa, son perseguidos y llegan a Veracruz sin nada, sin dinero, sin idioma, con una mano adelante y otra atrás. Y México a mis abuelos les dio todo. Fue un país solidario. Si no, no te explicas cómo alguien que llega sin idioma, sin dinero, pues hubo otro mexicano que le ofreció algún producto para que pudieran empezar a vender a crédito, de casa en casa. Un país de oportunidades, porque si no, no te explicas cómo abuelos migrantes, bisabuelos migrantes, abuelos comerciantes, padres que ya tuvieron la oportunidad de ir a la Universidad Nacional, y de ahí pues nietos, bisnietos que pudimos escoger hacer lo que quisiéramos. Ese país es el que a mí me llama a devolverle. Yo ya como tercera generación de mexicano nacido aquí, con un país que a mis abuelos y bisabuelos les dio todo, a mí a lo que me llama es a regresar. ¿Y dónde se puede regresar? Pues en el servicio público. Entonces, desde que tengo memoria, desde chiquito, pues siempre quise ser servidor público. En la época en la que yo tenía que decidir qué carrera estudiar, pues quienes estaban en el gobierno eran economistas. Entonces, pues si querías, me imagino en otras épocas, pues si querías ser servidor público, pues estudiabas Derecho. Claro. En fin, en la mía, esto es los 90, cuando tengo que decidir qué estudiar, pues quienes gobernaban, no solo México, los economistas se volvieron, eran de las ciencias sociales. El problema es que nos creímos que era ciencia exacta y eso no es cierto. Pero bueno. Dicen que ciencias exactas son las matemáticas, nada más. Pero como la economía llevaba tanta matemática, sí. Algunos colegas se llegaron a creer que realmente era ciencia exacta y no, pues mira cómo nos ha ido. Pero bueno. Entonces estudio economía, lo disfruto mucho, además, como tú dices, sí es una carrera muy amplia, sí es mucho más amplia que lo que a veces se piensa, en el sentido de, pues uno pensaría, pues el tipo de cambio, y bueno, eso es un pedacillo, ¿no? Pero la economía lo que estudia es que en el mundo hay recursos escasos, no solo dinero, el tiempo, la cantidad de gente, el agua, en fin, el agua. Hay recursos escasos y hay fines múltiples. Hay muchas cosas que quieres hacer con eso. Lo que estudia la economía es cómo repartir de la mejor manera posible esos recursos escasos para fines múltiples. Por eso es tan importante para la salud, porque no hay todo para todos y no alcanza para todo. Entonces tienes que decidir. Pero bueno, posteriormente a mi carrera de economía, trabajo en lo que era la Secretaría de Desarrollo Social. En la misma época que tú eras alcalde de esta hermosa ciudad, yo inicio mi vida profesional en la Secretaría de Desarrollo Social. Entonces, con el presidente Cedillo. El secretario de Desarrollo Social era el actual secretario de Educación, Esteban Moctezuma. Fíjate. Él fue mi primer jefe en la vida pública, lo cual siempre le reconozco hay un detalle que me parece que a Cedillo no se le ha reconocido de manera suficiente su labor. Nadie lo acusa de ladrón, nadie lo acusa de ratero, nadie lo acusa de deshonesto. Supo hacerse a un lado con dignidad, no fue protagónico y además tuvo el valor de reconocer el triunfo de Fox. Sí, si no lo hubiera reconocido el presidente, quizá qué hubiera pasado, porque el sistema tenía todas las herramientas para haberlo impedido.
Yo creo que hubo cosas, yo creo Francisco, que es uno de los grandes héroes de la transición. Fundamentales, Personajes. por supuesto, la transición es parte relevante. Segundo, sienta las bases para la recuperación económica y la estabilidad del país después de la gran crisis, claro, del 94-95 y otras áreas relevantes que como tú dices, la memoria de ellas pues luego se olvida, pero por ejemplo, él crea la primera Secretaría del Medio Ambiente y es en la época del presidente Zedillo donde se dan los cambios más relevantes en materia de protección y cuidado medioambiental, que después echó a perder mucho de ello, pero es el presidente Zedillo el que sienta las bases con Julia Carabias como secretaria de Medio Ambiente, quien sienta las bases, por ejemplo, de las áreas naturales protegidas, de todo el tema de protección a la biodiversidad de nuestro país, fue en ese sexenio. Pero bueno, en fin, trabajo con el presidente Zedillo. Me voy a estudiar fuera a la Universidad de Harvard a hacer política pública, me especializo en combate a la pobreza, eso es mi tema. Regreso tratando de poner una pequeña empresa de vivienda, de autoconstrucción en terreno de la gente. Fracasamos, a los 6 meses tronamos como ejotes. Empiezo en esa época otro pequeño negocio que se trataba de llevar lentes a las comunidades rurales. Fíjate, los niños en edad primaria, a veces no lo sabemos, pero 18% de los niños en edad primaria necesitan lentes. Y un niño que necesita lentes y los tiene, y un niño que necesita y no los tiene, su desarrollo físico, intelectual, social es completamente diferente. Simplemente no ve las letras cuando el maestro escribe en el pizarrón. Oye, algo tan sencillo. Te das cuenta que no eras tonto cuando pasaste a secundaria y te pusieron un par de anteojos, ¿no? Es una cosa muy dramática porque además, Francisco... Y además no cuesta gran cosa. Es un tema o una desigualdad que puedes resolver como en 150 pesos. Eso es más o menos el costo de un lente típico de lo que puede necesitar un niño en edad primaria, entonces se resuelve. Entonces a mí me fascinó esa parte, desarrollamos un negocio basado en eso y ese le fue muy bien. Sigo siendo empresario en el tema óptico, pero lo mío era el sector público. Entonces, desde que empiezo a desarrollar esas iniciativas, trabajo con el gobernador Lázaro Cárdenas en el estado de Michoacán. ¿Eso fue antes de trabajar con Calderón? Sí, claro, eso fue del año 2002 hasta el año 2006. Ahí es cuando te invita Calderón a mí, con él. El presidente Calderón me hace favor de invitar a su equipo de transición para ayudar a desarrollar, a diseñar en ese entonces los programas que iba a tener en materia de combate a la pobreza. Pues muy interesante. Sí, fantástico. Muy interesante. Y luego fueron 6 años intensos, maravillosos con el presidente Calderón, en Diconsa y en el Seguro Popular, y pues terminé en la Secretaría de Salud, cosa que hasta el día de hoy, una vez que uno entra al tema de salud que se involucra, es algo que uno no puede dejar, ¿no? Yo sigo participando en el Instituto Nacional de Nutrición, en el Instituto Nacional de Pediatría, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, estoy en el Hospital General de México, estoy en el Esfuerzo Mundial para el Cáncer. Una vez que uno entra ahí, no lo puedes dejar. Cuando termina la administración del presidente Calderón, mi decisión es seguir sirviendo, ¿no? Yo quería ser servidor público y lo hablo en pasado, y ahorita te explico. Y me invita Miguel Ángel Mancera a ser secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. Del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, Francisco. Y me echo ahí 5 años y medio. Debo decirte además con logros relevantes. La Ciudad de México, que es una economía bien grandota, creció al doble del promedio nacional en ese
periodo, le fue bien a la ciudad. Por mucho éramos el generador de empleo más importante del país, trajimos inversiones muy importantes en los temas que la Ciudad de México puede hacer, y se inició desde la Ciudad de México en el 2014 la lucha por la recuperación del salario mínimo, que tú y yo hemos platicado intensamente de ese tema, que por fin se concretó diciembre. Después, pues, doy el paso, Francisco, del servicio público, y pues como ves, pues trabajé con un gobierno del PRI, trabajé con 2 gobiernos del PRD, trabajé con un gobierno del PAN. Yo me sentía servidor público, es decir, yo podía trabajar, y creo que nunca he estado afiliado a ningún partido político. Y creo yo que México necesita de funcionarios públicos de carrera, que puedan trascender. Y además con un espíritu de servicio. A mí me encanta cuando entrevisto a alguien que dice: yo tenía que devolverle a la sociedad parte de lo que la sociedad le dio a mi familia. Pues eso es extraordinario, porque sabes que estamos en un medio donde estamos acostumbrados a trabajar para uno, todo para acá, y en el momento de tratar de, o que alguien nos invita a dar un poco de nuestro tiempo, de nuestra información, de nuestro dinero, de nuestros conocimientos, en ese momento se nos olvidan pues los sueños, los compromisos con la comunidad, etcétera. Yo creo que en la medida que cada ciudadano participe más de una manera generosa para devolverle a la comunidad algo de lo que la propia comunidad le ha dado, para tratar de dejar un mundo un poquito mejor que el que recibimos, en ese momento podemos dar el gran salto hacia adelante. Yo creo que esa es la tarea, ¿no? Pero para esto hay que platicar de casos como el tuyo, para que más gente se motive, porque a veces hace falta el ejemplo para que de ahí alguien lo tome como referencia y diga: yo quiero hacer algo por mi comunidad, y si hay personas que lo han hecho, pues yo no me quiero quedar atrás. Pues sí, mira, y son millones de mexicanas, mexicanos que se dedican todos los días a servir al país. A veces con esto y con la mala pata que hemos tenido de tener varios rateros como gobernantes, pues pareciera que todos quienes están en gobierno son rateros, y sí. No, todos los días debe haber gente buena. Oye, Francisco, la mayoría, ¿sabes cuántos médicos, enfermeras, camilleros, los bomberos, policías, la gente que está limpiando la calle, la gente que está revisando los programas sociales, la gente que está en las secretarías que tienen que ver con el fomento de la economía, con traer turismo, que todos los días se despiertan a tratar de ganarse la vida con honestidad, sirviendo al país? Pero a veces no lo apreciamos. Lo que pasa es que a veces el mal ejemplo de algunos que salieron con las uñas muy largas, como mencionabas, pues hace que terminen pagando justos por pecadores. Hay algunos que han sido muy ladrones. Hay una frase que iba yo a comentarte hoy en la plática, porque hablabas de que el gobierno tiene que aumentar sus ingresos. Hay una frase por ahí que leí en una manta hace tiempo que decía: no hace falta dinero, lo que sobran son ladrones. Y sí es muy cierto. Vamos a una pausa, si te parece, y regresamos. Claro. Continuamos en su programa Líderes de Opinión, platicando con el doctor Salomón Chertorivsky Woldenberg. Ya lo decíamos, empresario, servidor público, persona dedicada a la docencia, y que además pues ha estudiado bastante, no solamente en instituciones del país, sino también en Harvard. Y ya ir a Harvard ya es, yo creo que una buena carta de presentación. Salomón, ¿cuáles consideras tú que fueron tus principales retos cuando tuviste que echar a andar el Seguro Popular? Principales retos y principales satisfacciones. Mira, a ver, el tema más relevante cuando me enfrento a la búsqueda de la cobertura universal, que aquí hay que explicar, la cobertura universal trata en que todo mexicano, toda mexicana, por el hecho de serlo, sin importar su estatus laboral, es decir, en qué trabaja, tenga una cobertura financiera para atender su salud. Y eso se logró. Hoy más del 80% del país tiene
una cobertura financiera para atender su salud. No solo eso, cualquier mujer en nuestro país, aunque no esté afiliada al Seguro Popular, llega a una clínica con un cáncer de mama, se le afilia en ese momento y se le atiende. Ahora, por supuesto, el auditorio que nos escucha dirá, bueno, pero a veces la clínica, la calidad, sí, hay mucho que avanzar, pero no se podía pensar ni siquiera en avanzar en materia de calidad y de atención si no se tenía como base un financiamiento para todos los mexicanos. Y eso no empezó sino hasta el 2003, que se empieza a cubrir con una acción efectiva que fue el Seguro Popular a las mexicanas y a los mexicanos que no tenían seguro social. Y lo más importante para lograrlo fue una reforma a la Ley General de Salud para cuál iba a ser el mecanismo de financiamiento por parte del Estado. No aburro al auditorio, ese fue el reto más difícil porque significaba quitar a algunas entidades federativas algo de recursos y pues lograr que eso pasara en la Cámara de Diputados, esa negociación fue muy cuando además el presidente no tenía mayoría. Fue muy complejo, pero a través de la razón, a través del diálogo, a través del respeto a las diferencias, se logró construir ese, insisto, es aburrido para el auditorio, pero ese fue el reto más importante. Las satisfacciones son enormes y son muchísimas. Todas las intervenciones que no estaban cubiertas y que se cubrieron cuando yo tuve la fortuna de encabezar el Seguro Popular y la Secretaría de Salud, todos los cánceres para menores de 18 años, cáncer de mama, cervicuterino, cáncer testicular, cáncer de próstata, cáncer de ovario, esas son enfermedades que no estaban financiadas por el Estado mexicano. Y te voy a dar un dato porque pues, así suena muy abstracto, pero quizá resume la satisfacción de poder haber servido a través de los sistemas de salud del país. Cuando yo llegué a salud, al Seguro Popular, 7 de cada 10 niños que tenían una leucemia linfoblástica aguda, que es el cáncer más común en niñas y niños, 7 de cada 10 fallecían. La gran mayoría porque no tenían el dinero para poder continuar con los tratamientos. A veces ni siquiera el diagnóstico. Exacto. Era un tema muchas veces de dinero. Cuando yo dejé en 2012 el sector salud, 7 de cada 10 niños con leucemia vivían. Bueno, eso es una satisfacción enorme. ¿Qué puede, Francisco, compararse con eso en la vida? Ahora sí que eso es la vida. Para mí eso es el servicio, ahí está reflejado y en muy pocas cosas como en salud se ven tan claras y tan evidentes. Pero además eso es la base. Una persona que tiene salud tiene menos ausentismo en su empleo. Claro. Una empresa que goza de salud, una persona, un estudiante, un niño que goza de salud, tiene mejor rendimiento en la escuela. Por supuesto. Tiene mejor futuro, aprende más, por supuesto, juega más, practica deporte. O sea, a veces algo tan aparentemente tan irrelevante desde el punto de vista presupuestal puede generar un bien tan grande. Absolutamente. Que podría significar a la larga ahorros importantes, porque si una persona que tiene una enfermedad se la detectan tarde y además esa enfermedad se pudo prevenir con una buena alimentación, con una buena atención médica cuando fue niño, cuando una detección oportuna de esa enfermedad. Vacunar, por ejemplo, algo tan simple. Cosas fundamentales que además, Francisco, déjame decirlo, que solo el Estado puede hacer. Claro. Es decir, este es el tipo de cosas, como diría de servicios el pensador inglés Tony Judd, que solo el Estado puede dar. Que no puede ser a partir de la iniciativa privada, la verdad, puede coadyuvar, puede participar. Pero son funciones diferentes. Pero es el Estado mexicano el que tiene que llevar es parte la de las obligaciones del Estado. Porque además, si lo quieres ver hasta en términos de actuariales, como dirían, no hay mejor manera de cubrirnos en un país que todos para todos.
Por eso es un derecho humano la salud, y por eso la mejor forma es con los recursos de todos, es decir, los recursos del Estado, pagar la salud para todos. Y creo que lo dices bien. Cuando hay salud, todo se puede. Sin salud no hay nada. Es el piso mínimo para poder ser y hacer en sociedad, para poderse desarrollar y hacer todas las demás actividades. Entonces, pues sí, es fundamental. Tenemos muchos retos todavía. Me da la impresión, y esa es una opinión personal, que en el aspecto de salud, si no nos hemos estancado en esta administración, tengo la impresión inclusive que vamos un poco hacia atrás. Acaba de renunciar esta semana Germán Martínez porque pues al parecer no estaba recibiendo el apoyo económico suficiente por parte de Hacienda para poder cumplir con la obligación que contrajo como director del Seguro Social. Entonces, yo creo que esto tiene que replantearse. A lo mejor hay otras prioridades, pero yo creo que el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía, en mi opinión, también no tienen la relevancia, porque además son proyectos que no tienen ningún respaldo, ni estudio económico, ni siquiera medioambiental, para saber si son viables, pero sacarle recursos a salud o quitarle recursos al sector salud para guardarlos, para meterlos, gastarlos, invertirlos, como quieran llamarle, en proyectos un tanto faraónicos, puede ser nuestro talón de Aquiles. Mira, Francisco, yo te diría dos cosas. La primera es el sector salud de nuestro país se ha construido a lo largo de muchas décadas y ha habido continuidad. Ha habido continuidad, yo te diría por lo menos desde los 80 con el maestro Guillermo Soberón y después con el maestro Jesús Cumate y Juan Ramón de la Fuente, José Antonio González Fernández, el doctor Julio Frenk, después el doctor Córdoba, después un servidor, hasta el doctor Narro y hoy el doctor Alcocer. Hay una continuidad en esto, y eso es relevante porque se ven los impactos. Vaya, en ese periodo hemos casi duplicado la esperanza de vida al nacer. No es menor, no es Francisco, no es menor. En este país hay un sistema de salud que funciona y por eso hay que tener cuidado, como dice el dicho popular, de no tirar el agua de la bañera, el agua sucia con todo y el niño. Hay que tener mucho cuidado en los cambios. La segunda cosa que te quisiera decir es: sí tenemos que pensar el futuro de la salud y hacia dónde vamos, y un sistema único, en fin. Pero mientras pensamos en ello, Francisco, la salud se administra todos los días. Cada día nacen 4,300 niños y niñas en clínicas públicas. Esos niños, cualquier día que no hubo para hacerles su tamiz neonatal, como ha habido ya escasez en algunas entidades federativas, esos niños ya no tuvieron esa oportunidad. Eso se va, eso es diario. Y los riesgos que estamos corriendo con estas malas interpretaciones, digo yo, de la austeridad, porque nadie está peleado con que se dejen de tener lujos y excesos en los gobiernos, pero tener las medicinas en tiempo, en forma, que las vacunas estén para los niños, eso no son lujos. Ahí no hay austeridad posible. No es lo mismo choferes que médicos residentes. Ahí no puede faltar y no puede atrasarse su pago. Necesitamos cuidar el día a día de la salud porque nuestro país ha construido mucho y lo tenemos que cuidar. Pues es muy interesante. La verdad, qué bueno que pudiste hacer un espacio en tu agenda. No, me voy al aeropuerto. Tienes que salir a correr al aeropuerto. Solamente quiero darte las gracias por que hayas aceptado venir a platicar con nosotros. Son conceptos muy relevantes y de esto podemos sacar dos conclusiones. Primero, la salud es prioritaria, antes que cualquier cosa, pero también el compromiso de los ciudadanos por servir, por dejar un mundo mejor que el que recibimos. Yo te diría, todos tenemos algo que dar. Desde las cosas que parecen menores, una sonrisa a quien no conozco, una frase cariñosa con alguien
al que quiero, hasta, pues sí, dar de ti, dar de tu tiempo y dar lo más fácil, que es, si tienes 2 pesos, pues compartir medio, pues dar dinero es lo más fácil. Pues mi abuelita decía, y con razón les decías, nunca se casen con un codo, porque un codo que no puede dar dinero, que es lo más fácil de dar, no va a dar nada. No va a dar nada. Y yo sé que pues quien nos escucha puede decir, bueno, pues si no tengo ni para... Bueno, yo creo que nunca se es tan pobre como para no poder dar y nunca se es tan rico como para no necesitar. Creo que si nos entendemos como una comunidad, eso nos genera lazos de solidaridad en donde si yo me preocupo por mi vecino, mi vecino se va a preocupar por mí. Y eso es lo que nos construye. Tenemos que reencontrarnos como sociedad. Tenemos que reencontrarnos como una comunidad verdadera, en donde no vivo yo solito, vivo junto al otro, vivo para el otro, vivo con el otro. Y cuando entendamos eso, pues creo que podremos empezar a recuperar muchas de las fallas que hemos tenido en esta... Y de las cosas que hemos perdido. Así es. Oye, Francisco, un gusto de veras. Muchas gracias. Saludos la al auditorio. plática, yo la disfruté mucho. Espero que alcances tu avión. Ya ni modo que me tengo que ir. Les agradecemos muchísimo el favor de su atención y los invitamos a que Dios mediante el próximo sábado nos podamos ver y escuchar en su programa Líderes de Opinión con otra persona que invitaremos a platicar con nosotros. Que tengan un extraordinario fin de semana. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias, Francisco. Gracias. Buen fin.